Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días, aquí estamos en Radio María con todos ustedes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos empezando Monasterios y Conventos. En este programa de hoy vamos a hablar, aunque no es la fecha, pero por la ilusión del Espíritu Santo, al fundador de la Orden del Espíritu Santo, el Beato Guido de Montpellier, que es muy reciente beato. Ahora les comento. En noticia... Yo lo he titulado así, pero como ustedes lo vean, Santos vivos en el silencio, unas carmelitas descalzas. Es realmente una anécdota casi, pero es curioso cómo entre nosotros hay muchos más santos de lo que creemos, porque vemos el mundo siempre negro. Y hay santos detrás. En historia y en carisma vamos a hablar con el monasterio de la Orden del Espíritu Santo del Puerto de Santa María, que la hermana María nos va a contar, además de cómo viven el carisma que les dejó el Beato Guido, también la emoción que sintieron cuando se ha nombrado, cuando el Papa Francisco les hizo la bula para nombrarlo beato, y en hora elabora los muchos y variados trabajos que hace el monasterio, además de cómo viven siendo clausura la alabanza y misericordia que tanto respaldó y que tanto apoyó el Beato Guido. Vamos a dar paso primero a una así empezamos, una brevísima vida de él, porque realmente hay muy poco que conste. Hoy vamos a comentar es un caso posiblemente un poco insólito, pero ahí está. Guido de Montpellier, así es como yo lo tenía en los papeles, porque así es como yo empecé hablando de él, nació en la ciudad de Montpellier hacia el año 1153. No les puedo detallar más, encontrarán a lo mejor una variante de años porque no lo tengo del todo claro, pero la que ellas ponen, la orden pone, es 1153. Procede de una familia noble de Montpellier. Siempre tuvo pues era un hombre muy cuidadoso y siempre nació en su educación. Realmente su padre lo que quiso es que fuera templario, que era lo que se hacía en el momento, un chico pues muy religioso y al mismo tiempo dentro de una clase social que tenían pues entre la base de ser templarios. Él obedeció a su padre, pero enseguida lo que él le pudo, entre comillas, por ponerle un nombre así, no podía soportar el concepto de la guerra. Él buscaba armonía, buscaba paz, y le empezaron a preocupar cada vez más los pobres, hasta que acabó fundando una regla y viviendo absolutamente varios principios. Una fue esa primera base de fundación de la Orden del Espíritu Santo en Montpellier,
fue Inocencio III quien le concede la fundación de la orden. Eran hospitales realmente, hospitales en que acoge. Él tuvo muy claro que las obras de misericordia no son una ni dos, no es solamente dar de comer ni sanar, sino que era un conjunto. Y así es como ellas lo intentan vivir. Y lo han vivido siempre en las casas. Y entonces su lema fue alabanza y misericordia. Es medio contemplativa, medio literalmente las obras de misericordia, y tuvo una gran preocupación por los muertos, por los vivos y por los muertos. Es su oración y su presencia. Esto estamos situándonos en una época en que él habría visto, en su poco tiempo que estuvo acercándose a los templarios, pues gente morir como, pues eso, a todas horas. Y esa presencia de la oración por los muertos la tuvo muy clara. Las hermanas, lo más admirable es que no han cambiado en estos 800 años de orden, y hubo un momento en que hubo varias órdenes hospitalarias, pero indudablemente la del Beato funcionó muy bien, siguen abiertos como hospitales, luego fueron casas cuna, han tenido distintas, dentro de lo que es las órdenes de misericordia, cada país iba pidiendo lo suyo, pero han mantenido siempre tanto la oración excepcional, la alabanza, muy marcados, muy sellados, digamos, por la devoción que tenía el Beato Guido a la imagen de la Santa Faz, tanto que de Roma se la mandaron a él, y la tuvo él mucho tiempo. Su cuerpo permaneció incorrupto, fue un hombre profundamente santo, edificado sobre la caridad. Y las hermanas, porque la mayoría son hermanas, hay algunos hombres en Polonia, pero el resto son hermanas, han tenido la constancia y la perseverancia de llegar, y hasta el Papa Francisco, que le escribieron, me contaba la madre con mucha emoción, cómo le pidieron por favor que ya era hora de llamar beato a su fundador de una orden que no se ha extinguido y que no ha cambiado el carisma. Y así fue. El Papa Francisco les dijo, bueno, tengan paciencia, y ya más paciencia no podían tener. Y efectivamente al año y medio fue nombrado beato. Hoy solamente quería comentarles una anécdota. Realmente no es más que una anécdota. No sé si es una noticia, pero lo ha sido en las Carmelitas Descalzas, especialmente el Carmelo Descalzo de España. Hace muchos años ya, porque era muy mayor, una hermana se fue de Aragón, Navarra, a fundar en el Líbano. Fundó la primera casa del Líbano. Lo primero que hizo al llegar se fue con 3 hermanas, fue acoplarse, digamos, incluso litúrgicamente al rito maronita, con lo cual las canciones de ellas es todo el rito maronita adaptado. Me comentaban unas hermanas muy graciosas cómo era tan complicado adaptar el rito maronito al horario occidental de las Carmelitas Descalzas, que llamó a su obispo de allí a decirle, mire, es que no nos caben en el día, porque son ritos muy largos, con muchos salmos cantados con una música lenta. Y además de eso, fue una mujer tan santa que solo les digo 2 detalles. Hoy en día hay 3 monasterios de Carmelitas Descalzas fundados en vida de la Madre Teresa en el Líbano. Con todas las situaciones de guerra que ha habido, no las han atacado nunca, al revés, las respetan enormemente. Apenas son conocidas por los españoles, pero sí son conocidas en el Líbano. A mí me emocionó ir a Ávila, a San José, y saber que se estaba rezando la misa de difuntos por la Madre Teresa en todos los monasterios del Carmelo, lo cual quiere decir que hay una unión enorme por parte de todas las carmelitas, que es un primer punto muy importante. Y como detalle, para que se hagan una idea de lo que nos parece que son leyendas de San Francisco, pero fíjense dónde está la realidad. Yo soy muy amiga de la familia. Me comentaba una sobrina de ella cómo en un viaje que estuvo allí en el Líbano, viendo lo que estaba haciendo su tía, que ir hasta el Líbano era un mundo, y fueron varias hermanas,
Y cuando llegaron, por lo visto, pues fueron al gallinero que tienen en el monasterio porque no había ni para comer. Y estaban las gallinas armándola, como hacen las gallinas habitualmente. Y la madre habló con las gallinas y les dijo: estar tranquilas y comportaros conmigo como siempre. Y las gallinas se pusieron en fila detrás de la madre. Y claro, las españolas que estaban allí, su familia, dijeron: tía Marita, porque así es como la llamaban, perdona, ¿esto te pasa mucho? Y ella miró sorprendida y dijo: ¿me pasa el qué? Dijo: perdona, ¿tú sabes que las gallinas se han puesto en fila? Y dijo: bueno, pero eso son cosas de Dios, es que si no enredan mucho. Como esa, tengo muchísimas anécdotas, pero les he contado esta porque me parece que es tan significativo que la voz de una mujer de la mano de Dios pueda con la ley natural, que hoy en día nos impacta más que leer lo que hizo San Francisco, que sigue ahí en la vida, y esta mujer acaba de fallecer. Démosle gracias a Dios por seguir haciendo que en España nazcan almas tan grandes como para irse al Líbano, fundar 3 monasterios, dar vida a vocaciones allí y, sobre todo, dar alabanza a nuestro Señor desde el Líbano. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Como les he comentado, hoy vamos a hablar de una orden poco conocida que debía ser mucho más, porque acabamos de pasar esa gran fiesta de Pentecostés y es realmente en quien están edificadas ellas. Es la Orden del Espíritu Santo, que tienen bastantes casas en España. Quizás la más conocida sea la de Sevilla, pero hoy vamos a hablar con la del Puerto de Santa María, que también tiene una historia espectacular, porque realmente estas órdenes que llevan tantos años de pie, tantos años sirviendo a toda la Iglesia, y en este caso con el carisma específico del Beato Guido de Montpellier, con un carácter muy edificado sobre la misericordia, sobre la caridad, realmente se lo tenemos que agradecer siempre. La Orden del Espíritu Santo, les comento, la funda el Beato Guido de Montpellier con y para el amor. Está basada toda a la luz del capítulo 25 de San Mateo. Y entonces fue en Montpellier, el sur de Francia. Sobre 1174 fue aprobada la orden por el Papa Inocencio III, por la bula Is Principe, y el 22 de abril es cuando ya se confirma solemnemente y ya es cuando realmente empieza a funcionar. Ellos realmente lo que fundaron básicamente eran hospitales. El primer hospital que fundó el Beato Guido fue en Montpellier, en su ciudad natal, y luego ya fue destruido después en 1562, si no me equivoco, por los calvinistas. Es decir, que siempre sufrió muchísimo, la orden ha sufrido mucho porque en tantos siglos todas han sufrido mucho. La Orden del Espíritu Santo fue única por el sentido de la caridad cristiana que tenía. Ha estado presente siempre donde ha habido necesidades. Hay 2 características. Lo primero, hay como 2 lemas de la orden. Una es alabanza y misericordia. Alabanza es que ellas nunca han dejado una vida contemplativa muy profunda, de muchas horas de oración, porque para ellas, sin la alabanza primero, no hay nada después. Por supuesto, empezó siendo de hombres, caballeros, les obligaron, digamos, a ser caballeros, como las órdenes medievales muy de principio del medievo, que son del siglo XII. Y después fue cuando, a raíz de que van en España concretamente, se queda con mujeres, y específicamente en España es donde se acogen a la clausura en el momento de Trento. O sea, no nació como clausura, sino que nació como hospital para alabanza y misericordia.
además de la alabanza y misericordia, tienen otro punto muy importante que hoy en día tenemos muy anulado, que es, además de la preocupación por el prójimo, que siempre la han tenido y es muy bonito cómo lo siguen manteniendo, eh, nunca olvidan las necesidades espirituales. Entonces, ellas siempre han tenido ese rogar a Dios por vivos y muertos. En sus casas hubo siempre, durante décadas, dedicadas exclusivamente a la oración, y siempre se vivió la plegaria continua al Señor por los hombres, por los difuntos y por los vivos. Comento esto porque no olvidemos que es una de los puntos principales de la misericordia. Es una obra de misericordia clave de la que apenas hablamos, pero que ellas siempre le han dado mucha importancia porque también han vivido en una época en que probablemente la muerte era mucho más presente en la calle, vamos a llamarlo así, porque la gente se moría a cualquier edad, de cualquier infección, y alguien tenía que ocuparse de las muchas personas abandonadas o que estaban lejos de sus pueblos y no podían acudir. Eso era una gran obra de misericordia que ellos siempre hicieron. Ellos, los hospitales del Espíritu Santo, se extendieron por el mundo entero. La realidad es que me decía la hermana que donde realmente han tenido más fuerza, o la rama que ha mantenido mucha fuerza, es de las polacas. En la orden en Polonia tuvo siempre muchísima, y siguen, de hecho, son los que luego han abierto, me parece que tienen en abierta en Ucrania, han acogido niños abandonados, en Alemania, en Roma, y tienen fundada en Burundi. Todas estas casas no están acogidas a la clausura, son casas de vida activa que hay en todas partes. Y hoy vamos a hablar específicamente del monasterio del puerto de Santa María, que imagínense qué labor tendría tan grande un puerto de mar muy cerca de Cádiz, donde había muchísimo movimiento y cuantísimas necesidades habría de todos los que no estaban, pues eso, en el auge del comercio de Cádiz. Al otro lado de la bahía está el puerto de Santa María. Y allí se abre este primer hospital que se convirtió en convento y ha sido de clausura papal desde Trento, que ahora viven en clausura, pero es verdad que mantienen su actividad. El monasterio cumple 550 años. Eso es lo más importante. Eso lo vamos a seguir todo de la mano de la Madre María, que está allí con nosotras. Más o menos espero haber podido transmitirles lo importante que ha sido la obra del Espíritu Santo y cómo a través de la orden del Espíritu Santo han mantenido ese cogollito de mantener la palabra de Dios alimentándose poco a poco a través de todas las obras de misericordia. Muy buenos días, Madre María. Hola, buenos días. La paz y la alegría en el Espíritu Santo, realmente. Pues bueno, he estado muy atenta a todo lo que estabas diciendo y la verdad es que así es, ¿no? Nuestro padre fundador, el Beato Guido de Montpellier, hoy Beato Guido de Montpellier, oficialmente diremos, por el Papa Francisco, que tuvo la misericordia de escucharnos y de atendernos y de decirnos, vamos para adelante. Vamos a tener paciencia, nos dijo. Y bueno, al año y pico pues estuvieron las madres con él y al año y pico pues ya estaba la beatificación de nuestro padre. Esto estamos hablando de una fundación del siglo XII. 2024. Sí, del siglo XII. O sea, pero fíjate que del siglo XII hasta el 2024, que no nos atendió el Papa Francisco, nuestro padre, el Beato Guido, estuvo en el silencio, en la oscuridad, o sea, no para nosotros que lo manteníamos como santo. De hecho, en Polonia hay altares y en Alemania que está él, Beato Guido. Entonces, era santo popularmente, pero no oficialmente. Vale. No lo ha sido nunca. Es curioso, Madre, porque hay unos contrastes en la Iglesia, pero para eso estamos, para vivir contrastes. Claro, además nosotros lo hemos vivido con mucha alegría, porque realmente el día que salió, el 18 de mayo del 2024, cuando salió el mutuo propio del Papa Francisco, nosotros nos quedamos todas, estábamos las 17, que la madre decía, no gritar, porque nos vino de golpe, no lo esperábamos. Imagínate, vísperas de Pentecostés.
todas arreglando la casa, la iglesia, todas preparando las cosas, cada una en su lugar. Nos dan unas campanas, llegamos todas. El Papa ha nombrado beato a nuestro padre Beato Guido de Montpellier, y las jóvenes gritaban: tranquila, 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 vamos a reunirnos. Fue algo especial, fue una cosa en la que se te llena el alma de decir: Señor, gracias, porque todo tiene el momento de Dios, ¿no? Y ese era el momento de Dios para nuestro padre el Beato Guido de Montpellier. Ese era el momento. Y dígame usted, hermana María, es difícil porque alabanza y misericordia se dice pronto, pero hay que saberlo compaginar. ¿Y cómo lo viven ustedes? Pues mira, nosotros vivimos desde la sencillez de una vida contemplativa que se levanta a las 6 de la mañana y que empieza el rezo de la liturgia, y luego la oración personal, la Eucaristía, donde nos alimentamos con todo esto para empezar el día a día, ¿no? Hacer todas las cosas que hacemos desde la oración. De todo el trabajo se convierte en oración, porque realmente tenemos presente en todo momento a ese Espíritu Santo que habita en nosotros y que realmente el mundo nos necesita, ¿no? Y entonces allí donde estamos trabajando cada uno en nuestra ocupación, seguimos con nuestra oración, rezando por la humanidad, rezando por la paz, sobre todo también muchísimo por el Santo Padre y por los sacerdotes. Es algo que tenemos como algo muy especial nosotras, de rezar por ellos. Y aparte, luego, ustedes no dejamos nunca, sí, nosotros no dejamos nunca, nosotros dejamos de estar con las obras de misericordia desde nuestro torno, desde nuestra ventanita. Antiguamente era un torno donde se recogían los niños. Entonces, llegó un momento en que, como bien has dicho antes, en el siglo XV, que nos metieron en clausura. Eso de meternos en clausura suena muy mal, pero sí que es verdad que nos pidieron, o sea, decidieron que teníamos que estar se ve que vieron muy bien, la Iglesia vio la necesidad de la oración, solamente que nos dedicaron sola a la oración. Lo que pasa es que, claro, toparon con nosotras también, que somos de alabanza y misericordia. Nuestro padre fundador era todas las obras de misericordia. Nosotros realmente, cuando empezamos, ya que veíamos que ya venían tanta gente a pedirnos comida, lo que hicimos fue que también quitamos el torno. Quitamos el torno para que en esa pequeña ventana, que es muy pequeña, pero esa pequeña ventana pudiéramos ver el rostro de las personas que llegaban a casa y le diéramos una bolsa de comida con cosas, pero realmente pudiéramos mirarlo a los ojos, ¿no? Porque realmente nuestro Padre, cada vez que veía a los pobres, ya fueran necesitados espiritual o corporalmente, le pudiera mirar a la cara, porque realmente él veía siempre el rostro de Cristo sufriente, y hoy día hay cada día más personas que son ese rostro de Cristo, ¿no? Y no hace falta que pidan pan, ¿eh? No. Hay personas que vienen, solamente necesitan hablar, contarse, porque necesitan hablar. La gente hoy, nadie tiene tiempo para escuchar a nadie. Es la gran pobreza de la humanidad, es el tiempo. Nadie tiene tiempo para nada, ¿no? Sí. Yo lo digo, por ejemplo, por mí, como soy la que cojo más el teléfono, realmente cuando escucho a la gente y yo digo: Dios mío, qué sufrimiento, y las personas dicen: madre, y luego te dicen: madre, gracias por la palabra y gracias por escucharme, sobre todo, hermana, es que no tengo con quién hablar. Y yo digo: Dios mío, qué fuerte, ¿no? Sí, la verdad. Qué fuerte que haya esa necesidad, ¿no? Que es una prioridad, ¿no? El que la persona pueda compartir lo que hay en su interior, ¿no? Y realmente pues hay tanta gente con ansiedad, tanta gente con depresión, tanta gente que se quiere quitar la vida, tanta gente pero realmente también a veces es que ese desespero es porque tampoco no pueden compartir, no saben compartir, o la sociedad en la que vivimos tampoco les ayuda, ¿entiendes? ¿Y ustedes ese torno es habitual? ¿Tienen gente que va habitualmente? Pues nosotros tenemos, mira, de lunes a domingo, sí, todas las mañanas hay una tornera que atiende a los pobres. Sí. Y entonces nosotros a esa tornera le ayuda de lunes, o sea, todos los días del año, vamos a decir así. Vale. Todos los días del año nosotros damos comida a los pobres.
Y entonces, con la pandemia, nosotros damos mucha comida a los pobres, pero con la pandemia sí que es verdad que se incrementó, o sea, se puso todo más difícil, ¿no? Sí. Una vez que se terminó la pandemia, pensamos nosotras que a lo mejor ya la gente pues se ubicaría un poco, no se estabilizaría, no se encontrarían trabajo, porque venían personas que no eran mendicantes de estos que están en la calle, no, son gente que no tenían para comer y venía por su bolsa y la mujer venía por la suya y Ya. decíamos, es que es increíble, esto es increíble. No parecían pobres cuando No, los veía. Entonces pensamos que eso se iba a arreglar, pero no. Nosotros damos de 80 a 110, 115 personas que vienen a comer. pues fíjese, estamos bien. Pues sí, Y, sí, hay y de mucha las obras de necesidad. misericordia he comentado que una cosa que está como muy fuera de nuestros planes habituales, que es la obra de misericordia de rezar por vivos y muertos. ¿Y esto cómo lo viven ustedes? Pues mira, es muy fácil. La persona, nosotros no podemos atenderlos cuando se están muriendo, por supuesto, porque realmente somos de clausura, ¿no? Pero sí que es verdad que en la enfermedad la gente es increíble, cada vez más llaman por teléfono y nosotros los acompañamos para darle una palabra con nuestra oración, con nuestra Eucaristía. Cuando mueren, pues realmente es una necesidad prioritaria que esas personas que van, que no sabemos dónde se encuentran, si se encuentran en el purgatorio, si se encuentran en el cielo, no sabemos nada de ellas, pero sí que es verdad que nosotros nos dedicamos a orar por ellas para que pronto puedan tener un encuentro con el Creador, ¿no? Y realmente eso pues nos hacen que las tengamos siempre presentes también en nuestra oración, sobre todo también en la Eucaristía. Y dígame, hermana Con María, los sacrificios, con la Eucaristía, con los sacrificios que sí, podemos hacer por ellos también. aquí tengo que, claro, me comentó, y es verdad, que es el 550 aniversario de la fundación de Ay, la sí, Orden, pero ahí hay estamos de algo acción de que a mí gracias. no me cuadra, porque, Dime, porque claro, estamos hablando del siglo XII. sí. ¿Y qué es la fundación oficial? Vamos a ver, la fundación oficial fue en el siglo XII y ahora en el 2025 hemos cumplido los 828 años. Vale, vale, ¿Vale? Y esto de ahora son 550 años sí, de fundación de nuestro de monasterio. su monasterio. Sí, aquí hicieron un hospital los hermanos, ¿eh? Ay, Que se cuénteme la convirtió también historia de su monasterio porque ese debe ser, en el puerto de Santa María, que lo estoy viendo, dando a la bahía, ahora me cuenta usted la historia del monasterio. sí. Pues miren, nosotros nos fundaron pues fíjate, hace 150 años y hicieron un monasterio aquí que siempre los monasterios de los hermanos, los hospitales de los hermanos estaban regidos desde Roma, Sí, ¿vale? Lo mismo que nosotros actualmente. vale, Y entonces ellos fue un hospital de sangre en principio y acogían a todos los enfermos, a todas las personas que llegaban y de una manera especial, como esto es puerto de mar, pues a los marineros. vale. Y se dedicaban mucho a los marineros, incluso le daban entierro también a ellos y todo. Luego, rápidamente surgieron la Casa Cuna, que ya venía de Roma, Vale, que fue la primera que se fundó en el Santo Espíritu, en el Hospital del Santo Espíritu, y que todavía sigue allí el torno, o sea, como algo así para que la gente lo vea. sí, Y entonces nosotras teníamos, ya empezaron las hermanas, cuando empezó la Casa Cuna ya empezaron las hermanas a trabajar en el monasterio. Y realmente el monasterio durante mucho tiempo, como bien has dicho antes, fue eso, el hospital y Casa Cuna. Luego, en el siglo XV, empieza ya la vida contemplativa. entendido. Entonces, se fueron perdiendo los hermanos poco a poco, todo eso fue poco a poco se fueron perdiendo los hermanos, tuvo muchísima vicitudes el monasterio, fue saqueado, y por las invasiones incluso profanaron la iglesia, la pusieron de caballeriza.
yo qué sé, el pobre, este monasterio tuvo muchísimas cosas, la verdad. Y la Virgen de Belén, que tenemos presidiendo, que es una de las cosas más antiguas que tenemos, Sí. fue acuchillado su rostro, ¿no? Ah, Y las manos también. Entonces las monjas sufrieron mucho. Nosotras en ese tiempo pues también las vocaciones pues para todo eso pues había, porque había niñas, los niños y eso. Una vez que desaparecieron los niños, quedaron las hermanas solas. Este monasterio siempre ha sido un monasterio que no ha habido muchas monjas, o sea, siempre han sabido mantenerse en pocas, desde la oración y la alabanza, desde la alabanza y la misericordia, pero siempre han sido muy poquitas. vale. Y entonces, pues, en el convento llegó un momento en que creo que era en el 1900, casi 960 aproximadamente, estaba en ruinas. Estaba todo en ruinas, todo apuntalado. Uf, Entonces vinieron a decirle a las hermanas que se tenían que ir, que no podían vivir así, en esa precariedad, y que en Sevilla había un monasterio, estaba muy floreciente. El de Sevilla siempre ha sido un monasterio muy floreciente, sí, muy grande, una muy belleza de vistoso. Sí. monasterio, una belleza de monasterio, una belleza. Yo cuando era joven iba allí y me decía, madre, pero qué bonito es. Y me decía, ¿no te gustaría estar aquí? Yo decía, no, no. Yo cuando entré en el monasterio mío, ya lo habían, como te decía antes, en el 1960, el monasterio empieza la Madre Amor de Dios, que era muy pequeñita, pero una gran santa, una gran santa. Es que estas son de estas madres que son santas, que no hace falta ni que lo diga en Roma. Nosotros lo vivimos y lo vemos. Ella intentó hablar con personas para que le pudieran hacer la obra y ella se lo pudiera pagar poco a poco. ¿Cómo lo pagaba si no trabajaban, vivían de la caridad? Pobres mujeres, ¿no? Pues ella empezó a vender, hoy no lo hubiese podido hacer, pero en aquel entonces empezó a vender su patrimonio. O sea que, Venían los como usted me anticuarios, decía, se han quedado con muy poco patrimonio nada, material, material, pero un pero gran a cambio tienen un patrimonio. convento vivo, que yo lo he visto, el Sí, monasterio, sí, y sí, sí. además es que ya empalmamos con que además pueden presumir, entre comillas, de que tienen Sí, una comunidad bastante joven. somos 17 hermanas, solamente somos 3 españolas, Sí, ¿vale? La Madre Superiora, hermana Rocío y yo. Madre Rocío es la formadora, yo soy la del vocacional. y la verdad es que, bueno, tenemos hermanas pero ya hermanas, algunas son de 25 años, ya han hecho sus 25, 3 han hecho su 25 aniversario de profesión, vale. son africanas, algunas son africanas, otras son mexicanas, otras de Colombia, de Tanzania, pero ya son todas, o sea, menos 2 postulantes que tenemos ahora mismo, las demás son todas ya monjas hechas, o sea, que si Dios Sí. quiere, porque nunca Dios puede apartar la mano de esa cabeza, No, porque no, si no, no, no. el demonio es muy astuto, ¿no? Pero sí que la verdad es una bendición de Dios. Ahora vamos a tener una profesión solemne de hermana Andrea, que es colombiana, y ya pues están todo el mundo preparándolo todas, todo lo hacen todas. Bailan el ofertorio, la africana, mexicana y colombiana de Tanzania, todas bailando con el sari puesto. Es decía don José Matuelos, que nuestro obispo anterior, que esto parecía Pentecostés, ¿no? Porque cuando llegaban las demás chicas, si no sabíamos hablar y nada, ¿cómo, no? ¿Cómo podíamos? Y la verdad que se daba, ¿no? Se daba porque el amor es lo que triunfa, ¿no? Y el centro es Jesucristo, pues ¿qué más queremos? Si el centro es Jesucristo y hay un amor fuerte y profundo dentro, pues todo es posible en la vida, no es nada. Además, la riqueza que genera una comunidad con tantas edades diferentes, son todas jóvenes, pero con diferentes edades. Entonces, culturas diferentes, formación diferente, Por es que es eso. todo. Hay una que es ingeniero de mina, otra que es profesora, otra, o sea, es que el Espíritu Santo es el que hace todo lo hace el Espíritu Santo, ¿sabes? Y dígame una cosa, hermana María, hay aparte una devoción Sí. particular que yo creo que es A la Santa heredada Faz, del propio Beato Guido, que la tienen en todas las casas del mundo, activas o no de activas, la que es la Santa Faz. Santa Faz,
que se Sí, la dio, sí, además sí, Roma se la Inocencio dio. III. Sí, Sí, Inocencio III se remonta más o menos así como el 1204, así. Fue la primera vez que salió desde Vaticano a Santi Espíritu en procesión con el Beato Guido y Inocencio III. Y la verdad que es algo que a nosotros nos marca mucho, ¿no? Porque nosotros seguimos teniendo la procesión, lo mismo, por los claustros con la Santa Faz, que tenemos una gran devoción. Date cuenta que te he dicho antes que nosotros vemos la Santa Faz de Cristo en los pobres. O claro, sea, en sí, todo el que se llega a casa, en todo el que llega a casa. A la casa del Espíritu Santo, como le llamaban ellos en aquel tiempo, las casas del Espíritu Santo, es una casa de sí, acogida en todos los aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo, la hermandad, hay dos hermandades que las tenemos, las dos las cogimos no sabían, no tenían que salir de donde estaban porque estaban en ruinas, pidieron asilo y nosotros le dimos asilo a nuestro Señor y a la Santísima Virgen de la humildad y paciencia. Y luego al prendimiento, que no tenían donde meterse, los pobres tampoco, y eran jóvenes todos, y nos pidieron asilo y la madre, digo, madre, ¿dónde vamos a meternos si ya no hay ni sitio en la iglesia? No te preocupes que ya Dios proveerá. Allí se puso provisionalmente se hicieron unos altares y ahí están en la iglesia, o sea, y todas las personas que llaman, mientras podamos atenderle, nosotros les damos acogida a todo el que llama. vale. Sí. Pues nos quedamos con esa imagen de Y luego, sí. las hermanas del día de Pentecostés, cada una, todas hermanas, todas unidas por la caridad Sí, sí, fundamentalmente y por la así, alabanza a Dios claro que constante. sí. Y así Y también vamos trabajamos a en dar paso, Leticia. ahora vamos a pasar al Ah, trabajo. Seguimos en el monasterio de la Orden del Espíritu Santo en el puerto de Santa María, de la mano de la hermana María que nos va a explicar ahora en este apartado de Hora et Labora lo que hace el monasterio, además de las comidas que ya hemos comentado, que es una mezcla entre su espiritualidad con el hecho real de entregar un bocadillo. Ahora vamos a pasar. Ustedes realmente, por algo se dice la palabra, y me parece que es más andaluza que otra cosa, que es que valen para un roto y un descosido, porque ustedes, madre, hacen de todo, hacen de todo. un poquito de todo, un Uh, poquito. El monasterio tiene obrador, bordan. Mire, cuando yo las llamé me hizo mucha gracia porque le interrumpían a la hermana María continuamente porque estaban acabado el bordado de un frontal. Yo decía, madre mía, pero no decían ustedes que tenían obrador. Y al final digo, me estoy armando un lío, ya no sé qué hacen, si meten bollos en el horno o están bordando para las iglesias. Y ahí está. Pues sí, hacemos un poquito de todo, como te he dicho antes. Hacemos dulces que realmente, como te he dicho, como tenemos la misión que tenemos de atender a los necesitados, es un poco difícil vender los dulces en el torno, ¿sabes? Y entonces la campaña de los dulces nos ayudan a vender los voluntarios que tenemos que van a las puertas de las iglesias y luego pues también contemplares de clausura y algunas personas que hacen algunos eventos y se llevan los dulces, ¿no? Ahora la Iglesia Diocesana también ha puesto una tienda y también nos compran algunos dulces. O Oh, sea, qué con esto bien. hacemos la campaña del dulce, ¿sabes? Vale, Pero también vale. bordamos toallas, bordamos para bautizos, bordamos todo lo que nos van encargando la gente, toda la gente por teléfono. Y luego tenemos la página web que la gente entra, ve lo que hacemos y nos encarga. Y mandamos nosotros las cosas por mensajería Vale. porque Uf, realmente es necesario por lo que te he dicho, porque la gente es que le cuesta mucho trabajo llegar aquí. sí, Cuando ven el panorama que tenemos, prostitutas, drogadictos, de todo,
Pero claro. en ese de todo también van personas normales que están en casa y no tienen para comer, o se le ha terminado el dinero y vienen por un poco de... Antiguamente sí que no, ¿cómo se llama? En la pandemia sí le dábamos bolsas de comida, pero ahora la verdad que la madre algunas veces me dice, María, pide, hija mía, pide, porque yo no me llega al mes, yo no puedo llegar, no puedo, María, no puedo. Y yo digo, bueno, madre, no se preocupe. Y sí que es verdad que el Señor provee y la Divina Providencia actúa. Y entonces hay muchísimas almas que, bueno, que yo tengo que, les voy dando una rotación a todas para no cansarlas, y nos ayuda muchísima gente, gracias a Dios, para que podamos, no nos dan nada oficialmente, pero sí que que actúa el Espíritu Santo y, bueno, pues Y dígame, no hermana podemos María, salir. ¿qué es el torno de los muñecos? Que me hizo mucha gracia. Uy, mira, eso es una maravilla. Eso lo tenían anteriormente las hermanitas de los pobres, aquí en el Vale, puerto de Santa María. Pero ellas se tuvieron que ir, porque esto de la falta de vocación no está dando en todos los sitios, en toda sí, la vida sí, consagrada. no lo dude. Y las señoras que lo llevaban nos ofrecieron que si queríamos nos podían enseñar a nosotras. Y yo vi, digo, madre, ¿por qué no? Y María, ¿cómo las monjas se van a poner a vestir muñecos, María? Y yo dije, ¿por qué no, madre? ¿Por qué no? ¿Por qué no, madre? Sí, vamos a intentarlo. Y entonces las señoras son una bendición de Dios, son mayores y vienen, ya quedan solamente dos o tres. Y vienen a una parte que no está en la clausura, las hermanas van, aquello era la antigua casa de la portera, y Sí, nosotros la preparamos y la pusimos todo bien, todo con azulejo hasta arriba para no tener que pintar. Y todo bien, nos regalaron muebles y nada, pusimos el torno de los muñecos. Abajo vale. tenemos el torno de los muñecos y arriba tenemos el costurero de los muñecos, el costurero de las monjas para los muñecos. Y allí, pues con unos ventanales, con una luz y una alegría que entra impresionante. Y allí se van una o dos veces a la semana, vienen Sí, la señora y le enseñan a las hermanas. Y la verdad que es una monada porque es que son todos bebés, pero bebés como se vestían antiguamente, de batones, patuquitos, braguitas, puchitos, y luego sus capotitas, los gorritos de punto, los jerseys de punto y los batones o faldones. Entonces, la verdad que a la gente, lo mismo mayores, porque yo pensaba que era solamente las mayores las que les gustaban regalar ese tipo de muñecos, pero no, la gente joven les gusta porque dicen, es que hay unos tipos de muñecos tan raros, hermana, que estos son de toda la vida, los de toda la vida, y además son de goma y son como con mezcla de vinilo, tiene una goma muy bonita y unas caritas preciosas. Entonces, pues también hacemos eso, hacemos pulseras de denarios, hacemos rosarios, hacemos detentes, hacemos de todo un vale. poquito. Ya le he Y dicho, ahora una cosa que te voy a le he dicho que yo decir. estaba alterada, porque hacen de todo. Mira, y una cosa que te voy a decir que ha sido espectacular, esto sí que ha sido espectacular, no lo esperábamos, pero nos llamaron de Contemplare, Contemplare. Alejandra, sí, Alejandra nos llamó que si podía, o Natalia también, y que si podíamos hacer, que si queríamos contribuir o sea, hacer denarios para la venida del Papa, y yo dije, ¿y eso cómo es? Y dice, sí, denarios. Digo, sí, sé lo que son los denarios. Dice, sí, vosotros podéis hacer lo que ustedes podáis hacer buenamente, pues ustedes no decir, pues 100, 200, podéis hacer 500. Digo, bueno, vale, sí. Y dice, ¿los podéis hacer? Digo, sí, nos te da por hacer, sí, podemos. Se lo digo a la madre y podemos. Y se lo dije a la madre y dice, María, que va a poner a hacer denarios. Y digo, sí, madre, imagínese cuando los denarios estén en la avenida de la visita del Papa, la gente joven y las personas que lleven los denarios, nosotros estaremos ahí. Y no es eso, estaremos al pendiente de todo lo que pase en la tele con el Santo Padre y sabremos que estamos orando por todas esas personas y que hemos orado mientras los hacíamos por cada una de esas personas que lo van a tener. Es muy bonito, a mí me Sí, resulta desde genial. luego. Y dice la madre, para adelante. Nuestra madre es que es muy así, ¿sabes? Adelante, si queréis, adelante. No sé Y cuál es entonces nos peor, pusimos a si hacerlo. la madre Rocío o usted, no sé quién es peor, ¿eh? Es la madre Candelaria, es la madre superiora es la madre Candelaria, Pues pero es que no ella sé es cuál es peor, siempre... si la pobre madre Candelaria o usted o la hermana Rocío. No,
Pues mira, cuando el lunes pasado me llamaron y me decían, hermana María, ¿tenéis ya los denarios? Es que ya tienen que estar aquí. Digo, pero si es que me tienes que mandar el resto de pegatinas. No, déjalo todo preparadito, me lo mandas en un paquete. Digo, bueno, y llamo a las monjas y que iban a rezar el rosario. Digo, madre, el rosario en la sala del amor, que tenemos que terminar todos los denarios y empaquetarlos. Y nos fuimos todas allí a rezar el Santo Rosario, y qué bonito, de verdad, y qué alegría y qué gozo ver a todas las hermanas con tanta ilusión hacerlo. No te puedes ni imaginar. Y la alegría es poder colaborar también, ¿no? Desde su casa, a su manera, desde su... Claro, todas las monjas, muchas monjas. Hay monjas que han hecho 1000 y pico, no sé, lo leía yo en ABC, me parece. Sí, creo que era en ABC, en Alfa y Omega, creo que fue. Que han puesto nuestras fotos, porque le mandamos fotos haciendo los denarios y han puesto nuestras fotos y han hecho un artículo precioso también de cómo las monjas contemplativas pues vamos a estar presentes, ¿no? También en la venida del Papa, por supuesto, con el tema de los denarios. Pues, hermana María, se nos acaba el tiempo porque la radio es así. Y claro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias porque contamos con que ustedes están ahí. Yo sé que tienen casas en el mundo entero hoy en día, sobre todo en zonas conflictivas como Ucrania, por ejemplo. En Ucrania, sí. Que Polonia va ampliando y tiene mucha fuerza. En Polonia hay incluso una rama de frailes, ¿verdad? En Polonia. Pero en Polonia están en Francia y en Lourdes. Vale. Entendido. Y luego otra cosa que es que, por ejemplo, la casa de las polacas en Ruanda, Burundi y Qatar, ellas ya tienen, no te puedes ni imaginar, el noviciado lo han abierto hace poco, hace 7 o 8 años, pero ya tienen monjas profesas y todo. O sea, es que han florecido, porque la idea de ellas es que han estado 25 o 30 años las monjas polacas allí y pero ya están 1 o 2 nada más, porque la formadora, la superiora, una médico, porque ya lo que quieren es formar a las hermanas para que sean ellas mismas las que vayan rigiendo todo eso. Claro. Es que tienen una mirada de futuro impresionante las polacas. Muy bien. Pues muchísima ilusión saber que es una orden tan viva. Cuento con ustedes, cuento con su devoción a la Santa Faz. Nuestras oraciones. Y que habrán pasado unos días con el Espíritu Santo muy específicos, muy especiales. Genial. La verdad que es impresionante la vigilia. La vigilia de Pentecostés es impresionante. Es una pena que no puedan venir a compartir con nosotras, porque realmente la gente aquí en Andalucía se va todo el mundo para el Rocío, ¿sabes? ¿No? Sí, claro. La gente que tiene contacto con nosotras se van al Rocío, o están todas las de Maú, que tenemos mucho contacto. Te voy a decir una cosa, nosotros, por si hay alguien por aquí, que lo escuche de por aquí. Mira, nosotros todos los días 28 de mes tenemos la misa de la Virgen de Satanudos. Sí. Y viene muchísima gente. Tenemos un buzón donde echan todos sus nudos, sus peticiones. Y nosotras durante todo el mes rezamos por esas peticiones. Perfecto. Desde las 6 de la mañana. Yo le digo... Y es muy bonito. Yo le digo, hermana María, que iniciativas no faltan, ¿eh? Entonces, no. Está claro que el Espíritu Santo está ahí. Una realidad de la Iglesia, las de Maú son una realidad de la Iglesia. Total. Que son con las que más nos hemos sentido identificadas, porque son muy fieles. Ellas son las que lo llevan todo, la adoración del Santísimo, 1 hora de la adoración del Santísimo y después la Santa Misa para la Virgen de Satanudos. Y todas las peticiones del mes anterior están debajo del altar, ofreciéndoselas al Señor. Pues muy bien. Y la verdad es que es una preciosidad, ¿no? Porque nos sentimos pues en comunión con la Iglesia, con ellas aquí. Claro. Pues la dejamos, madre, porque se nos acaba el tiempo. Gracias. Un abrazo muy grande. Muchas que el Señor os gracias. bendiga a todos. La paz y la alegría en el Espíritu Santo para todos. Hoy vamos a hablar con Claune de un modo distinto, Claune, Claustros Necesitados,
que en colaboración están unas hermanas de la congregación Mater Dei, y tengo mucha ilusión de que una de las hermanas, la hermana Mercedes, nos va a contar desde un punto de vista, digamos, no de un monasterio ni de dos, sino de todo lo que se ve desde Claune, que debe ser mucho. El poquito tiempo que tengo, pero se lo vamos a preguntar. Buenos días, hermana Mercedes. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Mire, yo estuve en Claune, se lo digo, estuve con usted el otro día, con mucha ilusión de verles. Y, esta espera, madre, hay un acogimiento silencioso a León XIV. Viene el Papa a España y, bueno, yo creo que él como agustino lo intuye, pero no sospecha la cantidad de gente que hay preparando su viaje, que no le vamos a ver en las televisiones. Es así. Hay, los monasterios en España, que gracias a Dios son muchos, sí. Se han organizado, primero escribiéndole una carta al Santo Padre. Entonces, cada monasterio ha enviado manuscrito, ¿sí?, una carta al Santo Padre, y eso se va a encuadernar y Dios mediante se le va a entregar en manos al Santo Padre. Creo que va a ser un regalo bellísimo, bellísimo, porque las cartas son todas testimonios de fe, de amor, de gratitud, de fe en la Iglesia y de apoyo al Papa. Tantas comunidades monásticas que durante toda la visita del Papa van a estar rezando. Pero son muchas, sí, hermana. Son muchas, alrededor de 700 comunidades monásticas en España, y todas han acogido a llamar a escribirle la carta al Santo Padre, y lo han hecho como le digo, transmitiendo mucho cariño al Papa y mucho espíritu de fe. Para mí ha sido edificante. Algunas cartas las estuvimos viendo y la verdad que transmiten eso, una fe muy grande en la figura del Papa como sucesor de Pedro, como el dulce Cristo en la tierra. Realmente una fe muy grande en la figura del Santo Padre. ¿Qué es lo más importante? La fe en el papado. Exactamente. Eso es maravilloso. Realmente es bellísimo. Sí. Y además, si no me equivoco, hay incluso hasta una oración. Sí. Se organizó, que eso también los monasterios lo han acogido con muchísimo agrado. Se ha organizado para que durante todo el tiempo que esté el Santo Padre en España se esté rezando frente al Santísimo, incluso durante las noches. Entonces se puso una planilla, se elevó una planilla por estos sistemas del Internet, ¿sí?, y cada monasterio fue anotando las horas que quería cubrir. Y la verdad que la planilla saturó, por decir así, porque eran tantos monasterios en tantas horas. Incluso algunos monasterios llamaron para decir que ellas querían apuntarse en aquellas horas donde ninguna se podía apuntar, así fuera a las 2, 3 de la mañana. Así que va a estar durante toda la visita del Papa León en España, va a haber varios monasterios de España rezando para hacer fecunda la visita del Papa. Bueno, yo le diré una cosa, sí. El pobre Papa León, si tropieza con algo en la calle es porque algo ha fallado, porque con 700 monasterios presentes ya puede ir el pobre Papa León con un tacto tremendo. Es así, la verdad que ha sido bellísima la respuesta, con mucha ilusión las religiosas, no queriendo quedarse atrás, todas queriendo participar, las monjas, en estas pequeñas actividades que se han hecho, que se han organizado para una forma de darles participación también muy activa a ellas en la visita del Papa. Y han respondido muy bien y se sienten parte muy activa. Me parece fantástico. Yo te diría
que me parece que están pasando a ser la parte más activa, más protagonista, Sí. porque esa oración es como el agua subterránea que va y uno ve hacia afuera que el reverdece, que el césped, el pasto reverdece, Sí, pero es porque abajo corre esa agua. sin duda. Y esta oración es esa agua que va corriendo por debajo y que va a hacer que reverdezca realmente la fe en España. Sí. Muchísimas gracias, mi hermana Mercedes. Y De siga nada. ahí, siga en Claune, siga. Bueno, Porque- sí, donde el Señor Porque me yo mande. suelo tener un turno de distintas organizaciones que ayudan a la clausura y la llamaré. Muchas gracias y que nos dé mucha esperanza. Sí, Religiosas están rezando que el paso del Papa por España haga reverdecer la fe, sí, haga más firme la esperanza y haga brotar torrentes de caridad. exacto. Como ven, en este programa hemos hablado del beato Guido de Montpellier, que es ya oficialmente beato, que en todas las páginas españolas con gran respeto se le llamaba Guido de Montpellier, del 1153. O sea, no se han dado prisa. En noticia ya les he comentado este tema es un tema casi personal, pero yo tengo la oportunidad de conocer a la familia de estas religiosas y cómo sigue habiendo santos bastante importantes hoy que no los vemos, pero ahí están y son españoles. En Historia hemos tenido la oportunidad de hablar con la Orden del Espíritu Santo del Monasterio del Puerto de Santa María, que la hermana María nos ha contado esa mezcla de alabanza y misericordia que ya inició el beato Guido, y con gran ilusión después pues lo que ellas hacen, lo que ellas viven, que es como les dije desde el principio, es una mezcla de 1000 cosas, todas a la vez, y lo llevan muy bien. Después, hoy con Claune hemos hablado con la hermana Mercedes de la congregación Mater Dei para saber un poquito visto desde arriba cuáles han sido las iniciativas que ha tenido Claune para aunar un poco a todos los monasterios que ha podido en apoyo a la venida del Papa León. En esta espera a la venida de nuestro Papa León, que por eso no tendré nuestro propio próximo programa con ustedes, porque estará el Papa aquí, ya llegará. Y les agradezco mucho, sepan que siempre detrás de lo que vemos están las muchísimas comunidades que hay en España rezando, para que todo quede como lo propio de una recepción al Vicario de Cristo. Este es el sumario de hoy, 25 de mayo, con la ilusión de que ya se acercan las fechas de la venida del Papa, y ya saben que para cualquier comunicación me pueden escribir en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Si quieren escuchar los programas, los tienen en la página de la radio, www.radiomaria.es, y tienen disponibles los podcasts como Monasterios y Conventos. Muchas gracias a todos ustedes y por sus cartas, por sus comentarios, siempre. Hoy estoy aquí con Marta, que me ha soportado. Muchísimas gracias a todos. Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.